La ubicación es el lugar más hostil del planeta. Se trata de la cuenca del Tarim, más concretamente de su corazón, Taklamakan, el segundo desierto de arena más grande del mundo. Es un lugar donde las dunas se desplazan constantemente. La temperatura oscila entre los 50 grados durante el día y los 25 grados bajo cero durante la noche, y simplemente no hay agua. Lógicamente, este lugar debería permanecer seco siempre, pero China decidió que la geografía no era un argumento válido. El país comenzó a excavar canales directamente a través de la arena, a dividir el desierto en capas, a mover miles de metros cúbicos de tierra y, como resultado, convirtió parte de Taklamakan en un territorio que, en apariencia, se asemeja más a un cinturón verde que a un invierno sin vida. Donde antes solo había dunas móviles, ahora aparecen hectáreas de plantaciones. En lugar de tierra quemada, hay hileras de árboles. En lugar de vacío, hay animales que, según todas las leyes de la naturaleza, no deberían sobrevivir aquí. Pero eso no es suficiente. China está construyendo un sistema en el que uno de los lugares más áridos del país podría acabar bajo el agua. Sí, estamos hablando de la posibilidad real de convertir el Taklamakan en un mar. Hoy vamos a ver cómo China se propone llevarlo a cabo. El lugar más inhóspito de la Tierra. La cuenca del Tarim es uno de los lugares más aislados e implacables del planeta. Se trata de una enorme depresión que la Tierra ha ido formando durante tanto tiempo que las cifras parecen irreales. Su historia se remonta a cientos de millones de años atrás, cuando los futuros cimientos del Tarim apenas se estaban formando a partir de bloques dispersos de la corteza continental. Pero la verdadera sentencia de este territorio se firmó más tarde. Hace unos 50 millones de años, cuando la placa india chocó contra Eurasia, comenzaron a crecer paredes montañosos alrededor del Tarim. Desde el norte se elevó el Tian Shan, desde el sur el Kunlun, desde el oeste se cerró el Pamir. La cuenca quedó literalmente encerrada por todos lados, convirtiéndose en una trampa de piedra, aislada de los océanos, los vientos húmedos y el clima normal. Así surgió una cuenca cerrada que durante decenas de millones de años acumuló todo lo que bajaba de las montañas: polvo, arena, arcilla, sales. Hoy en día, bajo el desierto yacen hasta 15 kilómetros de rocas sedimentarias, una capa vertical de tierra comparable a una vez y media la altura del Everest. Y en el centro de esta trampa de piedra se encuentra Taklamakan, un desierto que, según todas las leyes de la naturaleza, no está destinado a la vida. Las dunas aquí se elevan entre 200 y 300 metros, la altura de un rascacielos, y no se quedan quietas. El viento alcanza velocidades de 60 a 70 kilómetros por hora, y la arena se desplaza lenta pero inexorablemente, cambiando el relieve y cubriendo todo lo que intenta afianzarse aquí. En verano, la temperatura en el centro del desierto alcanza los 50 a 55 grados. La arena se calienta hasta los 70 grados, por lo que es imposible tocarla. En invierno, la situación se invierte. Por las noches, la temperatura desciende hasta los menos 20 o 25 grados bajo cero. Es como si aquí convivieran dos mundos, el fuego y el hielo. Precipitaciones prácticamente nulas. En muchas zonas llueve menos de 20 milímetros al año. A veces cae una lluvia débil, pero desaparece antes de que se absorba. El agua aquí no es un recurso, sino una rara excepción a la regla. Y sin embargo, hay personas que viven cerca incluso de este infierno, en la periferia, en escasos asentamientos. Cada una de sus construcciones es un desafío al entorno que no admite concesiones. Las máquinas se desgastan rápidamente, el metal se raya con la arena y los filtros se obstruyen en cuestión de horas. La construcción se convierte en una lucha contra la naturaleza. Lo que se construye en semanas, el viento puede ocultarlo bajo una capa de arena en una sola noche. Las tormentas de arena son tan frecuentes que no parecen una catástrofe, sino parte del calendario. Sí, el hombre puede existir aquí, pero la Tierra le recuerda constantemente que ella es la que manda, y no tiene intención de adaptarse. Y es precisamente por eso que la idea que nace hoy en las oficinas chinas suena casi como un insulto a la geografía. Después de millones de años en los que la naturaleza ha creado aquí sequedad, aislamiento y una absoluta escasez de agua, China propone hacer lo que parece imposible: dejar entrar en ese desierto algo que prácticamente nunca ha existido en él. La transformación de la cuenca del Tarim. Desde principios de la década de 2000, China ha iniciado una operación sistemática para suministrar agua a la cuenca del Tarim. No se trata de una operación puntual ni simbólica, sino precisa, en varias etapas y calculada para los próximos años. No es una ecologización para el informe. Se trata de un experimento controlado sobre uno de los ecosistemas desérticos más duros del país.
El problema es sencillo. Tarim no es solo arena, es un territorio donde la escasez de agua significa la lenta extinción de todo lo vivo y la degradación de las capas subterráneas. Y los chinos decidieron que había que remediarlo. En el centro del esquema se encuentra el río Tarim, largo, inestable, cambiando constantemente su curso. A veces se estrecha, a veces se ensancha, dejando tras de sí franjas de sal y zonas muertas. Los álamos que quedan son un recordatorio de que aquí alguna vez corrió agua de verdad. China eligió precisamente esta arteria como punto de reinicio de todo el sistema. Pero simplemente devolver el río resultó imposible. Muchas zonas ya estaban irremediablemente aisladas de la humedad. Entonces, China hizo lo que mejor sabe hacer. Comenzó a cortar el desierto con canales. Se construyeron canales anchos y rectos a través de la tierra seca. Algunos de ellos discurren paralelos al río, otros se adentran en las zonas muertas. Más adelante, la red se divide en estrechos canales laterales que desvían el agua hacia las copas de los árboles que quedan, en las zonas más debilitadas. El resultado es una estructura en la que cada canal funciona como un vaso sanguíneo, llevando la humedad a lugares donde había desaparecido décadas atrás. A continuación comenzó la etapa clave, los descargos de agua. Desde el año 2000 se han llevado a cabo alrededor de 26 rondas de descargas planificadas, con un total de 102.000 millones de metros cúbicos. Pero no se trataba de inundaciones naturales, sino de operaciones de ingeniería calculadas, dosificadas, prolongadas durante semanas y ejecutadas estrictamente en el momento adecuado. Al principio la tarea era sencilla, llevar el agua a las zonas que se estaban muriendo. Pero con el tiempo, la estrategia se complicó. Aparecieron ciclos de suministro, intervalos de recuperación y ramificaciones de distribución multicanal. El agua dejó de ser un porte puntual y se convirtió en un sistema. Donde el suelo estaba seco a una profundidad de 8 a 10 metros, el nivel de las aguas subterráneas subió a 2 a 3 metros. Sigue siendo un desierto, pero ahora las raíces no mueren instantáneamente. Ya no es una zona muerta, sino un territorio con posibilidades de sostenibilidad. El régimen hídrico se ha establecido de forma cíclica. Algunas zonas reciben agua este año, otras dentro de 2. Si se inunda el desierto constantemente, las raíces comienzan a pudrirse en el medio salino. Aquí el agua se suministra como un medicamento estrictamente dosificado, no como una inundación. Paralelamente, también ha cambiado la calidad del agua. La concentración de sales, que antes destruía cualquier tipo de vegetación, se ha reducido a la mitad e incluso a un tercio. La evaporación ha disminuido, el medio ha dejado de ser letal, y la naturaleza comenzó a responder. El álamo del Éufrates, un árbol clave del Tarim, tuvo la oportunidad de regresar. Cuando el agua comenzó a llegar regularmente a los bosques, los árboles dejaron de descomponerse y comenzaron a densificarse. Aparecieron brotes jóvenes, las copas se ensancharon y entre ellas se formó una sombra. Bajo esta sombra se afianzaron tarajes, barrillas y hierbas esteparias. El número de especies de plantas en el curso inferior del Tarim aumentó del 17 a 46. No se trata de un efecto cosmético, es un cambio en la dinámica del territorio. Aquí la arena siempre se ha movido, el viento la levantaba en capas, la transportaba, cubría las costas y destruía todo lo que no tenía raíces. La erosión simplemente se activaba con cada ráfaga y comenzaba a reescribir el relieve. Pero cuando apareció el agua, la arena se volvió más pesada, más húmeda y menos móvil. Las raíces de los álamos y los tarajes comenzaron a fijar el suelo. Entre los árboles se formó una red de soportes naturales, y el viento, que siempre había vencido, comenzó a encontrar resistencia por primera vez. Allí donde el agua pasa con regularidad, el desierto deja de avanzar. Las franjas de bosque se convierten en una barrera que frena el avance de las dunas hacia los pueblos y las tierras agrícolas. Además, se utilizan esteras de paja que retienen la humedad y las semillas, aumentando las posibilidades de que las plantas se afiancen. Pero es precisamente el sistema de canales el que tiene el mayor efecto. Con el regreso de la vegetación, también regresan los animales. Gacelas, zorros, liebres, ciervos, aves. La fauna reacciona más rápido que cualquier informe científico. Basta con que se recuperen varias zonas para que toda la cadena comience a recomponerse. Y todo esto funciona no gracias a inundaciones aisladas, sino porque el proyecto se ha convertido en un sistema. El agua llega con regularidad y la naturaleza tiene tiempo de acumular el efecto, en lugar de perderlo. Por eso, en la cuenca del Tarim, las áreas de tierras degradadas están disminuyendo gradualmente, la vegetación está regresando y la resistencia de todo el ecosistema a las sequías está aumentando. El agua se ha convertido aquí no solo en un recurso, sino en una herramienta de renacimiento. La organización de todas estas descargas de agua es una operación de ingeniería.
Hay que aprovechar los estrechos márgenes de tiempo en los que el aire no tiene tiempo de absorber el agua antes de que llegue a su destino. Hay que prever con antelación la crecida para no soltar el agua en el momento en que pueda chocar con el caudal natural y provocar un desbordamiento. Hay que llegar a un acuerdo entre todos los que utilizan el río. Parte del agua se toma de los usuarios agrícolas y se desvía de otros fines en aras del efecto ecológico. Y aquí es donde surge una idea que cada vez se plantea con más frecuencia dentro del propio proyecto. ¿Y si lo hiciéramos de una forma más sencilla? ¿Y si, en lugar de limitarse a suministrar porciones esporádicas, dotaras a la depresión de una fuente constante de agua comparable en volumen a un auténtico mar interior? Y en 2015, China encontró la respuesta a esta pregunta. Justo debajo del desierto de Taklamakan se descubrieron tal cantidad de agua que bastaría para formar un gigantesco embalse. Océano desértico. Los científicos chinos llevan mucho tiempo realizando todo tipo de investigaciones en el desierto de Taklamakan y la cuenca del Tarim. A simple vista siempre ha sido una masa inerte de arena, dunas y salinas, donde el viento arrastra constantemente la arena y el horizonte parece una franja infinita de sequedad. Pero en 2015, bajo una superficie inhóspita, los científicos encontraron algo increíble. Bajo la arena se escondía un gigantesco depósito subterráneo de agua, un auténtico océano bajo el desierto. No se trata de un pequeño charco o de una rara capa acuífera, sino de una enorme reserva de agua cuyo volumen podría compararse con el de todos los grandes lagos de América del Norte, si alguien intentara visualizarlo. Estas aguas se formaron a lo largo de milenios. En algún momento el líquido se filtró desde las montañas de Tian Shan y Kunlun. Parte procedía de antiguos ríos y parte de procesos atmosféricos y oásicos. Con el tiempo el agua se fue adentrando cada vez más y se convirtió en gigantescas reservas. Cuando los resultados de las investigaciones se dieron a conocer fuera de los círculos científicos, muchos se apresuraron a presentar este descubrimiento como una reserva potencial para el abastecimiento de agua de Xinjiang. Pero, por supuesto, los milagros no existen. Esta agua no es el líquido cristalino que imaginas, sino una solución densa y saturada de sales. Esta agua puede ser cálida y en algunos lugares tener una mineralización tan alta que su desalinización requeriría un gasto energético o comparable al de la producción de agua dulce a partir del agua de mar. La profundidad a la que se encuentran hace que el acceso a estos horizontes sea injustificadamente complicado y costoso. Están tan ocultos bajo la superficie que cualquier intento de utilizarlos con fines económicos sería poco competitivo o tecnológicamente inviable. Sin embargo, esto no resta valor científico al descubrimiento. Al contrario, este es incluso mayor que si se tratara de un recurso potencial para su uso. Los acuíferos profundos son un archivo, son la historia del clima, la geología, las migraciones de los ríos antiguos y los paisajes cambiantes de Asia Central. Estas aguas subterráneas conservan las huellas de procesos que tuvieron lugar mucho antes de la aparición de los primeros asentamientos y que siguen cambiando hasta el día de hoy. Y al final, como una especie de capítulo adicional a esta historia, los investigadores señalaron un segundo detalle importante. Junto con el agua, las sustancias disueltas, incluido el carbono, se adentran en el desierto. Sí, esto no es lo más importante del hallazgo en sí, pero le da un significado adicional. Las aguas saladas profundas, al ser antiguas y renovarse lentamente, funcionan como un depósito duradero, casi inmutable. Absorben el carbono disuelto en los suelos y las aguas superficiales y lo almacenan durante cientos y miles de años. Y aún más sentido tiene lo que los científicos descubrieron tras sus cálculos y análisis. Bajo el desierto de Taklamakan hay más de 1 billón de toneladas de carbono, lo que equivale o incluso supera la cantidad de carbono almacenada en todas las plantas terrestres de la Tierra juntas. Como resultado, se resolvió el enigma del llamado carbono perdido en el ciclo global. Según los cálculos, parte del CO2 fue absorbido por la Tierra, pero se desconoce dónde fue a parar. Ahora ya se sabe. Ahí está, bajo la cuenca del Tarim, bajo el desierto. Parecería que no se puede crear un mar a partir del Taklamakan y la cuenca del Tarim con ayuda de un océano subterráneo. Pero los chinos tienen otra opción, y cuesta 562.000 millones de dólares. La salvación de las tierras altas del Tíbet. Las montañas del Tíbet son un vasto territorio situado al suroeste y oeste de China. Se podría decir que es el piso superior de una casa gigante, donde el clima actúa como ingeniero. La nieve cae generosamente, se derrite rápidamente, la lluvia llega en ráfagas y el agua corre hacia abajo a tal velocidad que parece que se apresura a llegar a varios países a la vez. En este alto piso nacen el Brahmaputra, el Mekong, el Yangtze, el río Amarillo, el Salween y el Indo. Toda una familia de ríos de montaña, cada uno con su propio carácter y cada uno con la fuerza suficiente para alimentar luego los valles a miles de kilómetros más abajo. Y fue precisamente desde allí que los diseñadores chinos decidieron un día desviar parte de los caudales hacia lugares donde el agua escasea crónicamente.
Así surgió el concepto del río Bandera Roja, que no es un esquema de ingeniería preciso, sino más bien un intento de rediseñar el mapa hidrológico de toda la región. A diferencia de los proyectos clásicos que se centran en uno o dos ríos, este plan prevé recoger el caudal de varias fuentes a la vez. No solo el Brahmaputra, no solo el Mekong, sino toda una red de corrientes de alta montaña que tradicionalmente fluyen hacia el sur y el sureste, alimentando la India, Bangladesh y los países del Valle del Mekong. Se prevé que el proyecto extraiga anualmente de cada uno de los ríos el 21% del caudal de los tramos superiores, es decir, 60.000 millones de metros cúbicos de agua en total. Para simplificar, el río Bandera Roja es un intento de construir un enorme desvío de agua en el Tíbet, interceptando parte de los caudales de montaña y dirigiéndolos hacia el noroeste, a la árida región de Xinjiang. Pero desviar es como decir trasladar un lago a través de un paso. Suena bonito, pero detrás de cada palabra se esconde una física compleja. Las alturas son vertiginosas, el relieve es como piedras esparcidas y el clima parece estar en contra de cualquier construcción a largo plazo. Para que el agua no vaya donde la naturaleza le dicta, sino donde quieren los ingenieros, se necesita toda una red de canales, túneles, nodos de distribución y tramos nivelados. No se trata de una sola obra, sino de un sistema que debe funcionar como un organismo único a lo largo de cientos de kilómetros. Y hay datos sorprendentes. Se necesitan 6.000 kilómetros de infraestructura de túneles y canales, y todo ello costará alrededor de 4 billones de yuanes, es decir, 562.700 millones de dólares. Xinjiang ve en el proyecto la solución a un problema que viene de lejos: sequías, desertificación, agotamiento de las aguas subterráneas, tormentas de polvo que de vez en cuando levantan auténticas paredes de arena. Si al menos una parte del agua del Tíbet llegara allí, se podría retener el suelo, ampliar la agricultura, reducir las tormentas de polvo y mantener las ciudades. Para la región esto sería como un soplo de aire fresco, pero más abajo, a lo largo de los ríos, hay otros países. Para la India, Bangladesh, Tailandia, Camboya, Laos y Vietnam, el agua que viene del Tíbet no es una cuestión de comodidad, sino de supervivencia. Para la India, el Brahmaputra es sinónimo de agricultura, pesca y el ritmo natural de todo el delta. Bangladesh vive en la confluencia de los ríos y cualquier cambio en su comportamiento supone un cambio en el destino de millones de personas. En el sudeste asiático, el Mekong no es solo un río, es pan, logística, transporte, energía, pescado. El valle del Mekong es como un organismo vivo que se alimenta precisamente de la regularidad del agua. Imaginemos cómo se perciben allí las palabras de que en la cuenca alta se requiere interceptar varios caudales a la vez. Incluso si se trata de un desagüe parcial, incluso si el proyecto no infringe nada legalmente, el efecto psicológico es como si alguien instalara un grifo en la tubería de agua común, y el grifo está en manos de quien vive más arriba que todos, en sentido literal. Los países situados más abajo en el curso del río han dicho en más de una ocasión: cualquier intervención importante en la hidrología tibetana no es solo una cuestión de ingeniería, es un cambio en el calendario de lluvias, los ciclos agrícolas, la migración de los peces y las aguas subterráneas. Basta recordar cuán a menudo los países del sudeste asiático se quejan de que las presas chinas en la parte alta del Mekong ya están cambiando la estacionalidad del agua, haciendo que las inundaciones sean más débiles y los periodos de sequía más secos. Y ahora, cuando se debate la idea de desviar el agua a otra región, la tensión no hace más que aumentar. Sí, todo esto ya hace que el proyecto sea increíblemente controvertido, pero hay otro hecho. Si se lleva a cabo, China no solo obtendrá mucha agua para la cuenca del Tarim en Xinjiang, sino que también causará un enorme daño a la naturaleza tibetana. Cuando se empieza a extraer parte del caudal de los ríos, lo primero que cambia es el régimen hídrico habitual de las zonas situadas a lo largo de los cauces. En el Tíbet, esto se refleja inmediatamente en los pastizales. La mayor parte de la vegetación de alta montaña se mantiene en un delicado equilibrio de humedad. El agua que se filtra de los cauces y alimenta los horizontes del suelo evita que la cubierta vegetal se seque. Si el caudal disminuye, el nivel de humedad se reduce notablemente. Los animales que dependen de estos pastizales notan rápidamente estos cambios. La antílope tibetana, el yak y otros ungulados obtienen menos alimento, las plantas son más bajas, se queman más en verano y la superficie de las zonas productivas se reduce. Los ríos, a su vez, pierden la estabilidad que es importante para los peces de agua fría locales. El agua se vuelve más superficial, la temperatura aumenta y las zonas donde solían desovar se convierten en pequeños tramos del cauce sin las condiciones adecuadas. La trucha Schizothorax richardsoni y los peces barbatula simplemente no pueden mantener su población en condiciones normales con este régimen. Y si hay menos peces, también disminuye el número de animales que dependen de ellos. Nutrias, aves y pequeños depredadores
a lo largo de las orillas. Con la desecación de las zonas ribereñas desaparecen los pequeños claros húmedos y las zonas pantanosas, que suelen parecer insignificantes pero que desempeñan un papel importante. En estos lugares se alimentan y crían el ganso indio, el perdigallo tibetano y otras aves. Cuando estas zonas se degradan, simplemente no tienen dónde buscar un sustituto para los territorios perdidos. Las condiciones de la meseta son demasiado específicas y las alternativas adecuadas suelen encontrarse lejos. Además, los cambios afectan a los suelos. En las tierras altas del Tíbet son frágiles, con una capa fértil muy fina, retienen mal la humedad, y si los ríos aportan menos agua, la capa superior se degrada rápidamente bajo la acción de los vientos. Quedan al descubierto zonas rocosas cuya superficie aumenta año tras año. Los animales que utilizan madrigueras y pequeños refugios, como las picas, pierden sus hábitats estables. Y tras ello, también desaparecen las especies que se alimentan de picas. El comportamiento de los ríos también está cambiando. Se vuelven menos móviles, menos afluentes laterales, menos crecidas temporales, menos diversidad de condiciones ribereñas. Para los ecosistemas de alta montaña, esto supone un duro golpe, ya que muchas especies dependen de zonas muy reducidas y locales con humedad constante o una profundidad determinada. En general, por ahora el proyecto es muy dudoso y arriesgado, por lo que su implementación no es más que un experimento mental. Y aquí parecería que a China le resultaría más fácil abandonar la cuenca del Tarim, ya que es demasiado complicado desarrollarla a gran escala sin megaproyectos descabellados. Pero los chinos son un pueblo para el que ni siquiera los territorios más inhóspitos suponen un problema. Desarrollo de una región inhóspita. El lago Bosten, situado en el borde de la cuenca del Tarim, ha sido durante mucho tiempo uno de los puntos más vulnerables del sistema hídrico de Xinjiang. Hasta principios de la década de 2010, su nivel descendía y el agua perdía calidad. La razón principal era la extracción excesiva de agua para el riego de los campos, los vertidos industriales y agrícolas, así como la pérdida parcial de los afluentes. El nivel del lago descendió por debajo de los mínimos históricos y la superficie de los cañaverales costeros se redujo. Las salinas desplazaron a las zonas pantanosas y la biodiversidad se vio afectada. Las especies de peces desaparecieron o se redujeron hasta niveles críticos. Las poblaciones de aves migratorias disminuyeron y el ecosistema se convirtió en un organismo frágil e inestable. La situación comenzó a cambiar a principios de la década de 2010, cuando las autoridades de Xinjiang pusieron en marcha un proyecto integral de restauración del lago. Se puso fin al uso excesivo de los afluentes, incluido el río Kaidu, y se cerraron 29 canales que aportaban aguas contaminadas. Se introdujeron estructuras de control del agua que permitieron al lago funcionar como un sumidero y emisario, es decir, mantener el equilibrio entre el caudal y la salinidad. Durante los años de restauración, el lago recibió alrededor de 807 millones de metros cúbicos de agua, lo que estabilizó el nivel del embalse afectado. Al mismo tiempo, se trabajó con el ecosistema. Se perdió la pesca durante el periodo de desove de 112 días. Se puso en marcha un programa de liberación de alevines y se restauraron los cañaverales costeros con una superficie total de unos 600.000 mu o 40.000 hectáreas. La población de peces volvió a ser numerosa. Ahora en el lago habitan más de 30 especies de peces y los pantanos costeros cobraron vida, ya que aparecieron muchas aves. El lago se convirtió en una combinación de base pesquera y zona turística, donde las medidas de protección de la naturaleza conviven con la actividad económica. El proyecto no solo devolvió el agua, sino que convirtió el lago en un organismo vivo, donde la sostenibilidad del ecosistema y los recursos hídricos se mantienen gracias a una gestión específica. La explotación de la cuenca del Tarim no termina ahí, ya que China también está desarrollando esta región desfavorecida en el ámbito del transporte. Como es habitual, lo hace mediante proyectos a gran escala. Llegar desde el norte de Xinjiang a la cuenca del Tarim es una tarea bastante complicada, o más bien muy larga. Las partes de la región están separadas por el Tian Shan, y la carretera que atraviesa la cordillera siempre ha sido una trampa de tiempo. 3 horas de subidas, serpentinas, puertos de montaña, tramos cerrados, ventisqueros y desprendimientos repentinos. En invierno es una lotería. O logras pasar o te quedas atrapado por la nieve. Y toda esta complicada logística no solo afectaba a los nervios, sino también a la economía. Las mercancías circulaban lentamente, las conexiones norte-sur se atascaban y la ampliación de las carreteras tenía cada vez menos efecto. En algún momento quedó claro que el problema no se podía resolver con más asfalto, y entonces decidieron atravesarlo, literalmente, construir un túnel donde aparentemente era imposible excavar. Justo en el Tian Shan, a unos 3.000 metros de altura, bajo el permafrost,
bajo zonas de fallas tectónicas, bajo capas de roca que se comprimen como si quisieran aplastar todo lo que el hombre intenta hacer pasar a través de ellas. La decisión era tan ambiciosa que al principio parecía casi irreal, pero fue precisamente eso lo que supuso la salvación. Así surgió el túnel de Tianshan-Shengli, 2 tubos paralelos y un túnel de servicio, cada uno de 22,13 kilómetros de longitud, y en total una autopista escondida en las profundidades de la cordillera. El túnel de servicio se perforó con una tuneladora para obtener frentes de trabajo adicionales y dividir el largo túnel en secciones manejables. Los túneles principales se construyeron mediante trabajos clásicos de perforación y voladura, ya que la geología del lugar era tal que una tuneladora no habría podido hacer frente a la tarea. La geología fue, en general, el principal enemigo. El túnel atraviesa 16 zonas de grandes fallas y la profundidad máxima alcanza más de 1100 metros. No se trata simplemente de un túnel profundo, sino que de hecho se trabaja bajo la presión de la masa montañosa, que en cualquier momento puede comportarse de forma impredecible. Añádele a esto una temperatura de alrededor de -5 grados, un permafrost denso, capas de hielo que pueden empezar a presionar o descongelarse inesperadamente, y quedará claro por qué este proyecto se considera uno de los más difíciles de China. 4 pozos verticales, los más profundos de más de 700 metros, récords diarios de progreso, 33 metros, 52 meses de trabajo ininterrumpido, y como resultado, un túnel terminado por el que los vehículos podrán circular a una velocidad de 100 km por hora. El sentido de todo este gigantesco proyecto subterráneo se percibirá inmediatamente después de su inauguración a finales de 2025. Ahora se podrá cruzar el Tian Shan no en 3 horas por los puertos de montaña, sino en unos 20 minutos. El norte y el sur de Xinjiang finalmente se unirán. En resumen, ante nosotros se encuentra una región a la que muchos países simplemente habrían dado la espalda. Es demasiado complicado, caro y lento hacer algo aquí, pero China la está desarrollando a pesar de todo.